Buenas Nuevas presenta Pastoreando mi ciudad. El amor de Dios que habita en nuestros corazones es el amor que nos mueve por alcanzar y cuidar a las personas, a sus familias y a mi ciudad. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Aquí está el pastor José Zapata de la iglesia Trinity en español. Y queremos darles la bienvenida, y si el Señor está permitiendo que puedas sintonizar en este momento la radio, es porque tiene un mensaje especial para ti. Y queremos invitarte siempre también a nuestros servicios. Tenemos servicios los días domingo a las 10:30 de la mañana, y la dirección es 8899 Trinity Road. Estamos en Córdoba, Tennessee 38018. Y nuevamente mi nombre es José Zapata, mi teléfono es 901-326-0225. Y hoy día vamos a estar hablando acerca de un tema, acerca de el Señor Jesucristo, que se encuentra, o más bien dicho, lo va a buscar al Señor Jesucristo Nicodemo. Nicodemo va a ir de noche a buscar a nuestro Señor, y él va a empezar una introducción diciendo que él sabía que era un maestro bueno, que había escuchado su enseñanza y que había apreciado los milagros que Cristo había hecho. Y Cristo le va a responder allá en Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto es algo bien interesante, porque Cristo no va a andar con rodeos y va a ir de frente, como decimos, al grano. Y yo también quiero preguntarte en esta tarde: ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Y probablemente tú me preguntes, pero ¿qué cosa significa nacer de nuevo? Y es lo mismo que Nicodemo le dice al Señor Jesucristo: no entiendo de qué estamos hablando, de qué cosa es ese nuevo nacimiento, qué cosa es nacer de nuevo. Y el Señor Jesucristo le va a decir que hay un nacimiento que viene directamente de Dios. No es un nacimiento humano, no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Y Cristo en Juan capítulo 3 le va a decir: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cristo le va a decir: tienes que nacer a través del agua y del Espíritu. Ahora, cuando Cristo le está hablando acá de ese nacimiento del agua y del Espíritu, no está hablando de un nacimiento a través del bautizo o a través de un rito religioso. Está hablando en ese nacimiento espiritual, que venimos al conocimiento de Cristo a través de entender y conocer el mensaje de salvación. ¿Y cómo es que entendemos el mensaje de salvación? Es por medio de su palabra. Cristo va a decir en el libro de Juan, capítulo 6, en el mismo Juan, capítulo 6, versículo 33, dice la Escritura: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Cristo nos dice que cuando el Padre te envía al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nunca
te va a echar fuera. Él te recibe y te recibe con los brazos abiertos. De repente en tu vida estás diciendo, pero yo no puedo ir a Dios porque he cometido muchas cosas malas y Dios no me va a recibir ahora. Así que voy a intentar prepararme, voy a intentar hacer algunos cambios y en ese momento es que voy a ir a Cristo. Pero no es así. Cristo nos recibe tal y cual somos. Si alguna persona quiere ser mejor para llegar a Dios, va a encontrarse que nunca va a poder llegar a Dios porque necesitamos ser perfectos. Y la única manera de ser perfectos es a través de la obra preciosa de Cristo Jesús. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15, versículo 3, nos va a decir lo siguiente. Juan 15:3, dice la Escritura: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo es que nacemos de nuevo? Por el agua del Espíritu, nacemos a través de la palabra de Dios, que somos limpiados a través de la palabra de Dios cuando escuchamos, creemos y confiamos totalmente en lo que la palabra de Dios nos dice. En 1 de Pedro, Pedro va a hablar lo siguiente, dice: renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces es la palabra de Dios la que me convierte. Es la palabra de Dios la que me muestra mi absoluta y completa necesidad de venir al Señor Jesucristo. Y nacemos por medio del Espíritu. Por lo tanto, es algo que es absolutamente de parte de Dios, lo que nos quita a nosotros toda gloria, toda honra, toda posible orgullo que podamos tener, porque es Dios que nos lleva al Hijo. El Hijo nos recibe con mucho amor, su palabra nos transforma, nos convierte, nos enseña, nos lleva al entendimiento claro del mensaje de Cristo. ¿Y por qué necesitamos ir a Cristo? Necesitamos ir a Cristo porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, la carta que él escribe a la iglesia, a los Efesios, va a decir que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Permítame ir a esta carta, la carta de los Efesios, y dice la palabra de Dios: y Él, hablando de Cristo, hablando de Dios, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es que Nicodemo no va a entender, va a decir: pero ¿cómo tengo que nacer de nuevo? Tengo que regresar al vientre de mi madre, pero si ya yo soy viejo, no puedo hacer eso, es algo imposible. Pero no entendía lo que Cristo le estaba diciendo porque era un nacimiento espiritual y él todavía no entendía el completo mensaje del Evangelio de Cristo. Y lo que pasa es que estamos muertos. Y un muerto no puede reaccionar, no puede tomar ninguna decisión, no puede levantarse, no puede hacer nada, a menos que alguien lo resucite. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Dice la Escritura: en los cuales, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y sabes que todos nosotros hemos sido arrastrados por una corriente imposible de poder salir de ella, porque su fuerza hace que seamos arrastrados, y no hay nadie que no pueda en esa corriente o que pueda en esa corriente salir a flote, porque esa corriente nos arrastra. Y es conforme a la potestad del príncipe, dice la potestad, el espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Ahora, interesante es que cuando entendemos el trabajo del enemigo en nuestras mentes y corazones, es por medio de las influencias que recibimos
a través de los medios de comunicación, incluso de las redes sociales, que van influenciando en nuestra mente y cambiando nuestro pensamiento y haciendo que pensemos como Él quiere que pensemos. Pero necesitamos salir de ahí y volver y leer y pararnos firmes en la Escritura, en la palabra de Dios, que es la única que puede salvar y cambiar nuestras vidas cuando realmente miramos al Señor Jesucristo. Dice la Biblia, entre los cuales todos nosotros, sin excepción, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El pecado que entró a través de Adán y Eva pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Y esa naturaleza pecaminosa es la que nos impulsa, nos impele, nos empuja a pecar y a obrar en contra de la ley de Dios. Cuando pensamos en pecado, algunas personas piensan que pecado es solamente las grandes cosas malas que la gente puede hacer, pero el pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Desde el mandamiento más pequeño hasta el más grande, cualquier cosa que hagamos en contra de la ley de Dios hace que fallemos el blanco y por lo tanto seamos acreedores a lo que la Biblia llama el infierno de fuego. El pecado es mal pensamiento. El pecado es adulterar, pero no solamente adulterar físicamente, sino adulterar desde ya en mi corazón. Y eso hace que todos nosotros, bajo nuestro pensamiento, hayamos pecado contra Dios. El pecado es el asesinato, es la guerra. El pecado es el odio, es el chisme. Y en cuanto hablamos de la violencia y la muerte, entendemos de que cuando Cristo Jesús está hablando en el Sermón del Monte, Él dice que basta que yo le diga fatuo o necio a mi hermano para ya ser culpable del infierno de fuego. Entonces, imaginémonos cuántos pecados hemos cometido. Es por eso que necesitamos venir al encuentro personal del Señor Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. Yo quiero que en este momento reflexiones si has nacido de nuevo, si realmente has nacido de nuevo. De repente tú me vas a decir, sí, pero yo recibí a Cristo hace varios años, yo hice una oración, levanté mi mano, pasé adelante o tuve alguna experiencia. Pero, nuevamente, yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? El nacimiento de nuevo, que es la obra del Espíritu Santo, hace que sea cambiado totalmente mi corazón de adentro y empieza a haber un cambio hacia afuera. Es decir, si tú conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tu vida va a cambiar. Tu vida no puede ser igual. Es imposible que una persona que venga al Señor Jesucristo venga para seguir igual, porque Cristo nos dice claramente que el que a mí viene, Él no le echa fuera, pero nos llama para cambiarnos, para no continuar en el pecado. Hay personas que dicen, sí, yo recibí a Cristo, pero está viviendo en adulterio, está viviendo en rebelión contra Dios. No asiste nunca a la iglesia, pero dice, sí, yo amo a Dios, pero algún día voy a asistir a la iglesia, algún día voy a empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero el resultado de conocer a Dios es el fruto, porque somos injertados en la vid. Hace una semana aproximadamente estuve en Perú, en Lima y en el sur de Lima también, para un viaje misionero que el Señor permitió que vayamos allá. Y en el sur pudimos ir a un lugar donde tenían vides. Y ahí vimos lo hermoso, ¿no? que son las vides. Pero vi una hoja o una rama que se había caído y estaba ya muerta. Cuando somos injertados en la vid, recibimos la vida y Cristo es la vid. Y cuando recibimos la vida de Cristo, recibimos la vida de Cristo para dar fruto.
No, nunca el Señor nos salva para mantenernos iguales. Él nos salva para dar fruto para su propia gloria. Dice la Escritura en el versículo 4 de Efesios capítulo 2, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Cristo nos amó y nos ama tanto. Cuando vamos a Él, encontramos el amor de Dios. Encontramos que Él nos abraza, que Él nos recibe, que no nos rechaza, que nos dice, yo te recibo tal cual eres, porque yo te amo. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No es por obras. Y ahora que nos estás escuchando, el tema de la gracia es algo tan importante de poder entenderlo. No es por obras, no es por cumplir mandatos o mandamientos, no es por asistir a la iglesia y estar todos los domingos ahí, no es por hacer algún rito especial, ya sea a través de participar en la misa o en participar en algún servicio. No es por eso que tú eres salvo. Tú eres salvo a través de la obra preciosa del Señor Jesucristo. Cristo nos da vida juntamente con Él, porque cuando vemos la Escritura, Cristo no quedó en la tumba. Él resucitó victorioso. Y al resucitar victorioso, Él nos da su justicia cuando vamos a Él en arrepentimiento de nuestros pecados, reconociendo que hemos ofendido a un Dios santo, y Él nos otorga esa justicia perfecta por medio de la fe. Y la Biblia nos dice, ¿para qué somos salvos? Para mostrar, dice, su gracia, para mostrar sus riquezas a las personas que van a escuchar el mensaje del Evangelio. En el mismo capítulo de Efesios dice la Escritura, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, nuevamente, no es por obras, no es por sacrificios, no es por donaciones, no es por esfuerzo, no es por ofrendas, no es por nada que tú puedas hacer, porque tú estás muerto en delitos y pecados hasta que no vengas al Señor Jesucristo. Y la Escritura nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que el Señor prepara las buenas obras que podamos hacer para glorificarle, para exaltarle, para proclamar su santo nombre, el santo nombre del Señor Jesucristo. Y volvemos a la historia de Nicodemo. Como Nicodemo hemos sido muchos, quizás siguiendo nuestra religión, quizás aprendiendo la Escritura de memoria, como Nicodemo era un hombre religioso, era un fariseo, era una persona que no solamente eso, sino que era un maestro, enseñaba la Biblia. Enseñaba la Biblia, sabía la Biblia, pero no conocía a Dios. ¿Y eso puede ser posible? Sí, porque no es por conocer mentalmente, sino es por el cambio que Dios produce en mi corazón, el nuevo nacimiento. Y Cristo va a tener que llevar a este hombre religioso, lo va a tener que llevar al momento donde Israel estaba salió de Egipto para ir a la tierra prometida, y en el camino, en el libro de Números, encontramos de que el pueblo de Israel se va a rebelar contra Dios, se va a quejar. En el libro de Números, en el capítulo 19 del libro de Números, vemos en el Números 21, en Números 21 vamos a ver que el pueblo de Israel se va a levantar contra Dios, va a quejarse contra Dios, a pesar de todo lo que habíamos visto en los capítulos anteriores, en las victorias, en las bendiciones de Dios.
va a quejarse y va a hablar en contra de Dios. Y esto es algo que nos lleva a la reflexión. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos quejado por algo? No nos hemos quejado porque de repente quisiéramos algo distinto a lo que en este momento estamos viviendo. Quisiéramos que las cosas sean distintas en el trabajo, quisiéramos que las cosas sean distintas en nuestra economía, o con nuestra familia, o con nuestra esposa, o con las cosas que nos están pasando en la salud, y nos quejamos. Y decimos, ¿por qué, Señor, a mí? ¿No ha pasado eso contigo? ¿Alguna vez no te has quejado contra Dios? Y esto es pecado, es hablar contra un Dios que es un Dios santo, un Dios soberano. En ese momento vivimos conflictos en este mundo. Y a veces estos conflictos hacen que nos desanimemos y nos frustremos. Y decimos, ¿por qué? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, entendemos que Dios es un Dios que está en control de toda la historia, de todos los detalles. A Dios no se le escapa nada. Y si que en este momento estamos pasando dificultades, Dios está en control. Y probablemente las dificultades que están pasando o que estás pasando sean para que vayas al Señor Jesucristo, para que te aferres de Él. Y si eres creyente y estás viviendo en comunión con Él, para que confíes más y tu fe sea fortalecida. El primer libro en la Biblia a nivel cronológico es el libro de Job. ¿Y cómo empieza la historia de la humanidad? Empieza con una gran prueba. Empieza con una gran prueba de un hombre temeroso de Dios, apartado de mal, y que estaba buscando al Señor continuamente y buscando también que su familia le siguiera. Sin embargo, va a pasar una gran prueba. Y él va a decir, bueno, el Señor dio, el Señor quitó, la gloria sea dada a Dios. Y eso es un libro hermoso que podemos leer, pero Job va a exclamar al final, dice, de oídos que había oído, pero ahora mis ojos te ven, te conozco, Señor, después de haber pasado esa gran prueba, de haber pasado, perdido su familia, sufrido la enfermedad y finalmente dejado por sus propios amigos, ¿no? Y él va a entender de que Dios es el Dios soberano, aquel que controla la historia. Entonces, el Señor Jesucristo va a llevar a Nicodemo al libro de Números y le va a decir, como dice la Escritura, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para nosotros nos suena un poco raro lo que está hablando acá Cristo, pero ¿qué había pasado? ¿No? Como estábamos comentando ahí en Números capítulo 21, el pueblo de Israel va a quejarse contra Dios y Dios va a enviar unas serpientes ardientes que mordían al pueblo y mucho pueblo moría. Entonces el pueblo de Israel va a ir donde Moisés y va a decir, intercede por nosotros. Moisés va a hablar a Dios y Dios le va a pedir que haga una serpiente de bronce, que la ponga en alto, para que todo aquel que sea mordido por las serpientes y estuviera muriendo pudiera mirar a aquella serpiente de bronce ardiente y ser sanado. Y Cristo le va a decir, así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, sea crucificado, sea muerto allá en la cruz del Calvario, el inocente por los culpables, el santo por los pecadores, aquel que nunca había hecho nada malo por aquellos que somos totalmente enemigos de Dios y muertos en delitos y pecados. Lo va a llevar a entender que el mensaje de salvación es en nuestro Señor Jesucristo, que Él moría y iba a morir por nosotros en la cruz del Calvario, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Yo te invito para que creas en el Señor Jesucristo, para que vengas a Él en arrepentimiento y en fe, reconociendo tu pecado, entendiendo que tu pecado te ha dividido de Dios y tu pecado te condena a una eternidad lejos de Dios, en un lugar horrendo que es el infierno. Ven al Señor Jesucristo. Y no hay otro nombre más grande que el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en el libro de Romanos capítulo 10 nos dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Él murió, pero resucitó victorioso al tercer día, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Estás sufriendo, estás angustiado, estás desesperado, no sabes a dónde ir. Ven al Señor Jesucristo. Él nos ha cambiado y te puedo dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida y en la vida de muchas personas a las cuales tengo la bendición de conocer y ver cómo el Señor ha hecho esa gran transformación. Personas muertas en pecados, viviendo para Cristo. Personas viviendo en odio y en amargura, conflictos en las familias, con peleas, con rencor, con falta de perdón, y ahora viviendo en amor para con su prójimo, porque conocen y han conocido al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Te invito para que vengas a Cristo. Cristo intercede por ti. Él se sacrificó una vez y para siempre. Por eso es que no es necesario repetir la muerte de Cristo, porque Él murió una sola vez y para siempre. Somos hechos participantes de Cristo por medio de la fe, con tal que retengamos firme, dice la Escritura, hasta el fin nuestra confianza del principio. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ven al Señor Jesucristo, ven hoy. Y te invitamos para que nos acompañes en la iglesia Trinity en español. Estamos en 8899 Trinity Road, Córdoba, Tennessee, 38018. Yo soy el pastor José Zapata y estamos para servirte. El teléfono es 901-326-0225. Domingos 10 y 30 de la mañana para servirles, predicando la palabra de Dios y gozándonos en la comunión unos con otros para la gloria de Dios. ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Seguimos predicando el mensaje de fe y esperanza. Buenas Nuevas presentó Pastoreando mi Ciudad. Noviembre es un buen camino para agradecer. La gratitud es